candidiasis oral. Pero eso provoca que Ojo seco, boca seca. Ese es el síndrome de Sjögren, una enfermedad autoinmunitaria que evita que tu parénquima de tu glándula no produzca la cantidad suficiente de lágrimas y saliva. La de tipo 4 es una citotoxicidad por linfocitos T. Tus linfocitos T atacan. Y el ejemplo característico, la esclerosis múltiple. Esas son las 4 categorías. A la de tipo 4 también la llaman la de tipos de tardada. Si la de tipo 1 es más rápida o inmediata, la de tipo 4 es la lenta y la retardada. Claro, ¿quién es la lenta y la retardada? Vamos con las enfermedades autoinmunes, segunda categoría. Esto es fácil. Autoinmune, tu propio cuerpo por alguna razón olvidó que tiene sus propias células, sus propios tejidos, sus propios órganos y empieza a atacar a sus células, a sus órganos y a sus tejidos. Hay algunas bacterias que tienen antígenos que son similares a los antígenos de nuestro cuerpo. Y el cuerpo a veces las confunde. Y basta la presencia de un antígeno bacteriano para producirte una reacción de tipo autoinmune, pero son temporales. Las que sí deberían preocuparte son aquellas que tienen que ver propiamente con tu sistema inmune, que van a empezar a atacar tu cuerpo. No hay una causa conocida al 100%, hay teorías que si bien están comprobadas, se pueden manejar también algunas hipótesis. Para que tengas una enfermedad autoinmune, necesitas que tu sistema inmune reaccione contra tu propio cuerpo. 2. No tienes que tener otra enfermedad de base. El doctor tiene diabetes y le dio una enfermedad autoinmune, entonces no es una enfermedad autoinmune pura. La enfermedad autoinmune se debe a la diabetes, por ejemplo. Pero si quieres una enfermedad autoinmune pura, necesitas que no sea secundaria a otra lesión. Ella tiene que ser la causa primaria. Y 3, ausencia de otra causa. Nada la produce. Estás bien, pero de repente tu cuerpo empieza a atacarte a ti mismo. No tienes diabetes, no tienes hipertensión, no tienes sobrepeso, no fumas, no bebes, no besas, no haces nada. Solo estudias. Duermes y eres una buena persona. Y te da una enfermedad. Tal vez una enfermedad autoinmune. Y aquí tienes al lupus eritematoso, que también es catalogada como una enfermedad autoinmunitaria. Es una enfermedad crónica, pero de inicio agudo. Significa que empieza a lastimar algunos órganos, algunos tejidos, y esto con el tiempo se agrava y te produce inflamación de esos órganos y tejidos y una gran cantidad de órganos y tejidos comprometidos. Es más frecuente en mujeres que en varones. No todo. La mujer tiene algo que no tiene el varón, y es un factor de protección mientras esté en edad fértil. Es decir, mientras le llega la menarca, la primera menstruación, hasta la menopausia, tiene cierto factor de protección. Y eso, ¿por qué? Porque cada 28 días la mujer es como si se estaría reiniciando hormonalmente. Y eso le da cierto factor de protección. Por eso en el COVID ahora está más que demostrado que los que morían eran varones. La mayoría eran varones, más que mujeres. Muy pocas mujeres en edad fértil morían, pero sí se debía a una condición de base ya conocida. Ustedes revisen, googleen y van a ver que la mayoría de los que han muerto eran varones. Es como decir, han creado para el varón, no necesariamente. Ahora, ¿por qué el varón muere antes que las mujeres? La mujer tiene lo que no tiene el varón. Depende, ¿qué tipo de mujer? No, Lucero, no es eso. Hay otra causa. ¿Qué tiene la mujer que no tenga el varón? ¿Por qué el varón muere tanto? ¿O muere antes? ¿O muere más prudencia? Prudencia. Más inteligencia. El varón es aventado. No hagas, hace. Arriesgado. ¿No? Porque, bueno, el varón, macho, testosterona full. Y va más allá que eso. Va con el razonamiento, el juicio, el autocuidado. Es complejo. El varón a veces no piensa y no, yo lo hago esto, no le importa el resto, lo hace. Y a veces por hacerlo, pues,
o termina lesionado, accidentado, muere. La mujer no, la mujer un poquito demora en pensar, dice, no, será bueno, me conviene, analiza, critica, etc. ¿No? Entonces son algunas características que hacen la diferencia entre varón y mujer. ¿Y qué pasa con los que se autoperciben mujeres siendo varones? O son mujeres y se autoperciben como varones. Algo así. Por lo tanto, el lupus eritematoso es más frecuente en mujeres. Aunque la característica de cada mujer es diferente dependiendo de las comorbilidades que pueda tener después de tener el lupus y dependiendo de dónde se depositen los inmunocomplejos en los órganos. El otro ejemplo que ustedes conocen es la artritis reumatoide. Es una inflamación de tipo crónica. ¿Qué afecta? Las articulaciones. ¿Pero qué tipo de articulaciones? ¿Cuál? La artritis reumatoide. Fibrosas, sinoviales. La sinovial. Principalmente. Sinoviales, articulaciones donde hay cavidades, donde hay líquido sinovial, todo ese compromiso de estructuras son las afectadas por el tipo de artritis reumatoide. Las falanges son una de las más frecuentes. Ustedes van a ver que en un paciente con artritis reumatoide deformante, las falanges se deforman. Hemos visto en un síndrome de trastornos genéticos que había con el grupo A, no con el B porque era feriado. ¿Cuál es el síndrome donde un niño tenía la cara de viejito y los dedos de viejito? De artritis. Edwards. La cara de viejito y los deditos eran así. Superposición de las falanges de los dedos. Parecido a la artritis reumatoide. Síndrome de... Estaba en la guía. ¿Y cuáles eran los pies de mecedora que decía Karen? ¿Quién tenía las orejitas de boxeador y les decía a los chicos, si ves a un tipo que tiene orejas de coliflor, no te lo metas, porque ni lo provoques, porque vas a salir perdiendo? ¿Down? No. ¿Edwards o Patao? Patao. Síndrome de Down, creo. ¿Down? Down. ¿Patao no? Down. Y aquí tienen el síndrome de Shock. También es un representante de autismo. Sequedad de ojos, sequedad de boca, porque no tienes muchas lágrimas ni mucha saliva. Yo siento y presiento que les va a dar el síndrome de Shock en la siguiente semana en su evaluación de la cepa. No queréis llorar, pero bueno. Por si acaso, vénganse con lágrimas artificiales. Agüita. Sí, vamos a ver. ¿Cuándo vamos? Esclerodermia. Cuando se va a acumular, ¿qué creen que se acumula en la esclerodermia? Fibroso. Bien. ¿Y qué es el tejido fibroso? Es un tejido conectivo especializado, carente de vasos sanguíneos, producido por los fibroblastos. Diferente al tejido de granulación, que es una de las primeras etapas de la reparación, donde sí es un tejido conectivo especializado, pero tiene ricos vasos sanguíneos. Entonces el tejido fibroso es un tejido conectivo diferente al tejido original especializado que carece de vasos sanguíneos. Y tiene la función de rellenar defectos, por lo tanto es similar a una cicatriz. Este tejido fibroso se va a acumular en la piel. Miren, parecen los deditos como anillos, como paletas o paletillas de tambor. Se puede acumular en los músculos, produciendo síndrome compartimental, parálisis del nervio afectado. Puede acumularse en pulmones, disminuyendo la capacidad ventilatoria de cada pulmón, dependiendo qué lóbulos y qué pulmón se afecta. Te puede dar signos o síntomas similares a un edema pulmonar. Si se deposita en el pericardio, de igual manera, una pericarditis, puede producir arritmias, puede comprometer la volemia. Si se da en el riñón, desde nefritis, hemorragias, incluso hasta NTAs, necrosis tubulares agudas, si se deposita a nivel de los túbulos contorneales y personales. Causa, no se sabe.
pero sí se sabe que es autoinmune. Esa es la segunda categoría, facilita. Vamos con la tercera y vamos a terminar. Estamos resumiendo el tema. Todavía hay 4 minutos, 10 minutitos. Aquí tenemos dos tipos, las primarias y las secundarias. Las primarias. Había un docente que apellidaba Butrón. Esto es similar. Solo que al revés. Se llama agamaglobulinemia ligada a X de Butrón. Si está ligada a X, al cromosoma X, ¿a quién afecta más? ¿Varones o mujeres? Mujeres. ¿Seguro? No, pues ¿Y qué dice la...? Como está ligada al cromosoma X, se puede ver enteramente en hombres. ¿A qué se referencia? Sigue sedentario. Pero ¿quién lo porta? Y el niño es el que está. Bien. ¿Y a qué se debe este tipo de inmunodeficiencia primaria ligada al cromosoma X o de Butrón, o Butrón, como algunos llaman? A la inmunodeficiencia, estamos hablando de inmunodeficiencia, es decir, que algo careces en tu sistema inmune. Estos pacientitos carecen de células B precursoras. Al carecer de células B precursoras, recuerden que las células B precursoras son las que en el adulto o después de que estén maduras, te van a producir los anticuerpos, IgA, IgG, IgM, IgD. Los linfocitos B producen básicamente anticuerpos. Este pacientito que no tiene células precursoras B va a tener dificultad en producir todos los tipos de anticuerpos que una persona necesita. Por lo tanto, al no tener los anticuerpos que debería tener, o al tenerlo en mínima cantidad, es candidato a sufrir infecciones parasitarias, bacterianas, virales, fúngicas. Y entre estas 4, ustedes saben, la mayoría bacterianas. ¿Por qué, doctor, las bacterias antes que los parásitos, los virus y los hongos? El parásito porque necesita ingresar a tu cuerpo mediante una vía externa. Así que puede llegar, pero dependiendo si primeramente tienes a alguien que haya podido darte el parásito, generalmente un mosquito, una picadura, el alimento, etc. Las bacterias, ¿por qué son las primeras o las primeras? Porque tú ya tienes una flora bacteriana normal y tienes algunas bacterias que viven en tu piel, en el cabello, pestañas, cejas y en tu mucosa. ¿Cuáles son esas bacterias? Staphylococcus aureus y el Streptococcus, que son bacterias que están en la superficie corporal. Y el niño también lo tiene, por lo tanto son las primeras en ingresar y producir infecciones. ¿Por qué, doctor, produce infecciones bacterianas del tracto respiratorio? ¿Qué tiene contra el pulmón? Y no el corazón, el riñón, el intestino. Porque ¿cuál es el último órgano en formarse? Los pulmones. El pulmón. Por eso los niños que nacen antes de las 40 semanas de gestación, digamos, nacen a los 33, 30, 29, 28, ¿qué necesitan? Un incubador. ¿Y qué le ponen en el incubador? Sí, un corticoide, pero de acción lenta, que es la betametasona, para madurar los pulmones. Y la mamá tiene que estar en neonatología durmiendo porque necesita darle la leche, lactar en ciertos momentos, y cuando no puede dejar el biberón para que pueda ayudar a su maduración. Y el otro órgano inmadurito que también tarda 6 meses en madurar, nos referimos a madurar porque maduración intestinal llamamos cuando ya tiene toda la colonización bacteriana, que es las bacterias normales que tenemos en el intestino, y las microvellosidades funcionales. Hablamos del intestino. Entonces, por esto, primero son infecciones respiratorias y luego tienen infecciones de tipo gastrointestinal. Siguiente, inmunodeficiencia variable común. Si esta te daba pena, este tiene que darte aún más pena. Porque aquí lo que no vas a tener son todos los anticuerpos, o principalmente no vas a tener la IgG, y la IgG guardaba información. Al no tener la inmunoglobulina que guarda información, puede ser que a Brian le haya picado una avispa de niño, pero como no hay IgG que guarde información, después de muchos años la vuelve a picar y va a desencadenar una reacción anafiláctica sistémica. No debería, porque ya tuvo un primer contacto, se supone que ya debería haber creado anticuerpos para esa primera picadura, pero como no tiene IgG, no hay alguien que guarde información, y cada vez que le pique esa avispa, algo tiene contra vos la avispa,
va a tener reacciones inflamatorias sistémicas y cada vez en mayor complejidad. Por eso son importantes las IgGs. La artritis reumatoide, por ejemplo, aumenta también el riesgo de neoplasia linfóide. Miren esto. ¿Qué es eso? Vamos a ver en el hito, finalizar hito 4 y el hito 5 neoplasias. Neo, nuevo, plasia, tejido. Es el crecimiento de un nuevo tejido, en un lugar donde no debería crecer. Pero este tejido, ¿de dónde crece? ¿De la piel? No. ¿Del hueso? No. ¿Músculo? No. ¿De dónde? ¿Del tejido linfático? ¿Ganglios linfáticos o nódulos linfáticos? Principalmente. Y vamos a diferenciar. Hay dos enfermedades propias para esto. El NH y el LH. ¿Han escuchado de eso? Sí, dice Alecita. Muy bien. Conformes entonces. Síndrome de hiper-IgM. Estos son pacientes que tienen muchos hiper-IgMs, bastantes IgMs. Tienen tantos IgMs que pueden provocar que el cuerpo reaccione como si tuviera algún tipo de enfermedad bacteriana o viral y no lo tiene, básicamente. Al inicio no lo tiene. Por lo tanto, tienen tantos anticuerpos IgMs que pueden tener, miren, problemas similares a una neumonía. ¿Qué es una neumonía? Yami, ¿qué es neumonía? Nadie. Roberto, imagínate el árbol bronquial. Si se afecta la tráquea, ¿es una neumonía? No, es una traqueitis. Si se afectan los bronquios, sean primarios, secundarios o terciarios, bronquitis. Los bronquiolos, sea terminal o respiratorio, bronquiolitis. Hasta ahí no es neumonía. ¿Cuándo es neumonía? Cuando es los alveolos. Eso, no olviden. Por lo tanto, al tener tantos anticuerpos puede provocar neumonías por una hiperproducción de anticuerpos IgM. Infecciones biógenas también. Miren, ahí está mostrando los sacos alveolares vacíos y abajo está mostrando la neumonía, ¿no? Propio, un material que se va llenando o simplemente va rellenando los espacios alveolares. En este caso es un material purulento. Síndrome de DiGeorge, para aquellos que les gustan los trastornos genéticos. Este niño tiene labio leporino, paladar hendido. ¿A qué se debe? Llevaron en biología las bolsas faringeas, arcos faringeos, primero, segundo, tercero, cuarto. Arcos faringeos. El defecto está en esos arcos faringeos. Tercera y cuarta con sus respectivas bolsas. Por lo tanto, no hay un desarrollo normal de estructuras otorinolaringológicas. Uno de los exponentes máximos es el paladar. Paladar duro o blando. Duro. ¿Y a qué se debe? A una delección del gen en el cromosoma 22. ¿Qué es delección? Hay delección, hay transposición, hay translocación. Bien. Una parte falta este cromosoma. Exacto. Generalmente son telómeros, una parte del perfecto. Le falta una parte, ¿no? Ahí está. Y puede irse a otra parte. Ese es el cromosoma 22. Provoca infecciones fúngicas y víricas. Y luego tienen a la deficiencia genética del sistema de complemento. Esto es algo similar al lupus eritematoso, pero tienes que saber que hay dos tipos de sistemas de complemento, tipo 1 y tipo 2. Esto tiene que ver con la de tipo 2. Y vamos al tema de Karen. ¿Y quién más será VIH-Sida? Así, Araceli. ¿Es Araceli? ¿No? Sí. Inmunodeficiencia adquirida. Yo sé que tú sabes mucho de inmunodeficiencia adquirida. ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales una mamá puede transmitir el virus del VIH al niño en la gestación? O más, bueno, antes de esto, hagamos un ejemplo más generalizado. ¿Cuáles son las vías de transmisión del VIH? Sexual, pero ¿qué tipo de sexo?
Coital, ¿no? Sin protección. Coital. Puede ser no es salvaje. Contagio por las cavidades. No, lo estaba grabando, no se tocaba para sacar y todo. Vía sexual, sexo anal, sexo vaginal, sexo oral. Por eso es tres. Oral dependiendo si tiene herpes, creo que dijiste, ¿no? Pero primero la vía sexual. Segundo, claro, la vía sexual si es oral, si tienes alguna lesión en la boca, en la encía, o algún dientecito, pues sí. Sanguínea. Pero sanguínea, ¿a qué se refiere? ¿Transfusión de sangre? Usted dijo que Para donar dura sangre no debes donar sangre. Puede ser por 45 segundos, dijo que muere por el abierta el también. virus. Una cirugía de un cirujano que se pincha, dice Karen, con un paciente que tiene VIH confirmado. Sí, es inmediato. Pero también les decía, ¿qué pasa si ven a una persona con su jeringuita pinchando a todos? 45 segundos muere el virus aproximadamente. Dijimos que el virus del VIH se inactiva de 30 a 45 segundos al medio ambiente. Por lo tanto, si ves a una persona pinchar, no necesariamente te va a transmitir VIH por el pinchazo porque se inactivó el virus. Y por el cepillo de dientes, Tampoco. María se va con su chico a, no sé, a ver al... Digamos que se va... ¿Dónde quieres irte? De paseo. Se va a Potosí al Salar de Uyuni. Quiere conocer el Salar de Uyuni. Su chico lo conoció ahí y tiene VIH. Usa tu cepillo de dientes. Tú no supiste. Tú en la mañana te diste cuenta y te cepillas los dientes. ¿Podrás tener VIH? No creo. ¿Por qué? ¿No crees? ¿Por qué eres incrédulo y conmigo? Porque en el ambiente de chicos Porque el cepillo se sale en el medio. Por el tiempo de... No, es la pasta dental, ¿no? Porque la pasta dental, al formar espuma, rompe todos los líquidos. Todo lo que tenga líquidos lo va a disolver. Digamos se cepilla sin pasta dental. Y eso hay que revisar porque si la pasta dental destruyera el virus, ya tendríamos la cura para el VIH. No, no es que destruye, pero va a estar cuánto tiempo cepillándose los dientes, si queda más de un minuto. Que tiene unos dientes, no fue al dentista, se cepilla. Vos ni te diste cuenta porque estás enamorada, como toda enamorada, ciega, sorda y muda. Entonces, al día siguiente te cepillas. No es probable. A menos que la saliva esté intacto manteniendo el virus, lo cual no, se seca. Claro, en este caso no es 30 a 45 segundos porque todavía está húmedo por la saliva, ¿no? Puede durar unos minutos más, pero no. La única forma sería que se cepille. Y su ratito le Te pasa. ve. Se toca. Pero aún así la probabilidad es mínima, porque va a depender mucho de la carga viral del que tiene el VIH y de tu sistema inmune que esté en ese momento recibiendo el cepillo. Si tu sistema inmune está bueno y la carga viral no es mucha, entonces se controla. Haces un tratamiento profiláctico y se controla. Conclusión. Cuida tu cepillo. Sí tengo, chicos. No, falta la dental. Y la tercera, la vía, la sexual ya dijimos, la sanguínea también. Ok. No voy a repetir esa palabra. ¿Cuál es la tercera vía? La de madre. La vía vertical o perinatal, de la mamá al bebé. Cuando la mamá tiene VIH, es confirmado, positivo obviamente, el niño puede tener VIH. Es decir, que toda mamá embarazada va a tener niño con VIH. No, entonces. Ay, Tiene que tener la madre. Depende, porque mientras está embarazada, Le hacen cesárea, no puede hacer parto vaginal. Vamos entonces rompiendo cada uno de estos mitos, creencias y demás. Aquí en la América no, en la Roma. ¿Conocen la Roma, verdad? Hay cleferitos, gente en condición de calle y demás. Se ha hecho un estudio hace más de 10, 15 años y creo que lo he mencionado en primer semestre. Hay una gran cantidad de mujeres